Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Lo que vamos a hacer hoy entonces es un repaso de esta línea que venimos viendo del rol del observador y vamos a tratar de explicar lo que tiene que ver con el análisis de crónica. Entonces, para la psicología social, la crónica es un instrumento que posibilita a futuro, digamos, la lectura del acontecer grupal, ¿no es cierto? Es donde esta herramienta me permite formular una hipótesis, generar una estrategia, rectificar o rectificar mi hipótesis y todo el posible diseño de lo que tiene que ver con el proceso corrector, ¿sí? Ahora bien, hay un tema polémico que hablamos antes que tiene que ver con la subjetividad del observador, ¿sí? Como dice Pichon, no hay un observador inocuo, ¿no es cierto? Porque todo lo que acontece dentro del grupo resuena en mí, ¿sí? Es imposible que sea indiferente. Se dice que el observador es como una caja de resonancia, ¿no es cierto? Entonces todo lo que sucede resuena en mí y además el observador es el depositario de todas las fantasías grupales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a ser objetivo o lo más objetivamente posible, porque somos seres humanos, por supuesto? Operando desde mi ecro, ¿no es cierto? Desde mi marco teórico, desde mi marco conceptual y técnico. Si yo me apego a la teoría y trato, digamos, de seguir los pasos de la teoría y la técnica, es muy probable, digamos, que sea menos la contaminación de la subjetividad dentro de la crónica, ¿no es cierto? Además de trabajar la distancia óptima, donde yo pueda descentrarme y poder ser objetivo. Entonces se dice que, digamos, además de aprender el rol de observador, que se construye, por supuesto, en los encuentros, si yo me tomo el trabajo de, además, trabajarme internamente, reconocer mis emociones, entender, digamos, por dónde vienen, a nivel personal es sumamente rico, ¿no es cierto? Y por supuesto, entonces, si yo me apego a la técnica y a la teoría desde mi marco teórico, voy a trabajar lo más objetivamente posible, ¿sí? Bueno, el análisis de la crónica se realiza en dos ámbitos, ¿sí? Primero es la cancha del observador, como lo dice Pichon, a solas con mi registro, digamos, con mi crónica y con mis posibilidades y con mis dificultades, ¿no es cierto? Por eso siempre nosotros hablamos y hacemos tanto hincapié en el tema de las actitudes y las aptitudes psicológicas, ¿sí? Porque, digamos, esto que tiene que ver con lo intelectual, lo que yo puedo aprender, tengo la responsabilidad de reconocer la teoría, de investigar, de si no estoy conforme con una teoría, investigo, busco libros, etcétera. Pero, digamos, desde el marco teórico yo tengo que saber de qué estoy hablando cuando analizo una crónica. Y después en lo actitudinal, por supuesto, no puedo fallar porque además de que ya hay una fantasía inconsciente en ver un observador dentro de un grupo, si yo con cosas actitudinales voy a obturar el proceso, digamos, voy a dificultar ese acontecer. Y lo que nosotros tenemos que lograr es ser fondo, es ser parte del encuadre, llegar a ser invisibles, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de la crónica? Las características de la crónica son la temporalidad. Una de las características son la temporalidad, ¿sí? Describe los hechos en tiempo real en el que sucedieron, ¿sí? Entonces ahí es donde se registran los emergentes. El inicio o la apertura de una reunión es sumamente importante. A veces parece que es imperceptible o que no tiene relevancia, sin embargo, todo lo que tiene que ver con un inicio, que suele ser caótico, desordenado o no, digamos, pero son pequeños indicios que me van a dar lugar a que yo pueda registrar los emergentes, ¿sí? Tiene que ver con cuestiones espaciales, con las entradas, si entran todos juntos, si alguien sale de golpe, si hay objetos transicionales, si se reconoce la apertura del encuentro o no se da registro, digamos. Todas estas cuestiones que tienen que ver con la temporalidad de la apertura es sumamente importante. Después va a hablar de la incompletud. Y eso para llevar un poco de tranquilidad, digamos, dado la complejidad del acontecer grupal, ningún observador es capaz de tomar
un registro al 100%, digamos, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la complejidad del grupo, digamos, ¿no es cierto? Es imposible tomar registro de todo, ¿no es cierto? Y después se caracteriza por la textualidad, que hay que tomar crónica textual de lo que la gente está diciendo. Los integrantes dicen, ni más ni menos le agrego nada, si no llego a copiar, como dijimos antes, pongo puntos suspensivos, y si tengo registro de que algo me sucede, lo pongo entre paréntesis, ¿sí? ¿Qué se registra en una crónica? Dijimos antes, cuestiones espaciales, ingresos, puntualidad, si hay subgrupos, silencios, salidas. Cuando hablamos de cuestiones espaciales es aquí donde se realiza el locograma, ¿sí? Es importante tener un registro del locograma de que es cómo se sitúan los integrantes, porque eso me da una pauta si los roles rotan en los sucesivos encuentros, digamos, o si siempre se ubican en el mismo lugar, si están enfrentados, si hay alianzas, digamos, un montón de indicios va a dar el simple locograma que hago al principio. ¿Sí? Después otra característica fundamental es la comunicación, los aspectos verbales de la comunicación, los diálogos, las superposiciones en los diálogos, los silencios, la metacomunicación, digamos, si hay monólogos, cuestiones que tengan que ver con la rigidez en la comunicación, si hay dilematización o si realmente hay una escucha activa, digamos, y se puede lograr, ¿no? Como una comunicación activa. Después va a tener que ver con las cuestiones temporales, ¿sí? Apertura, desarrollo y cierre, ¿sí? Ahora lo vamos a desarrollar en un ratito. Entonces, ¿qué cosas tiene que tener el encabezado de mi crónica? El registro de datos, ¿sí? Voy a registrar entonces, si voy a un grupo de aprendizaje, por ejemplo, el año del grupo observado, la sede donde me encuentro, la fecha por supuesto, el número de reunión y número de crónica también es súper importante porque después voy a poder tener una correlatividad en los datos del coordinador, quién es el coordinador y quién es el docente que dio el teórico también, el número de integrantes, los ausentes, los presentes, si existiese en ese día alguna deserción, por supuesto que también, nombre y apellido del autor de la crónica, claramente, y una breve síntesis del teórico, ¿sí? Como segunda instancia voy a tomar crónica textual de lo que escucho. Si no llego, punto suspensivo, y si algo me sucede lo pongo entre paréntesis. Después, en tercer lugar, el recorte de la crónica, que son las palabras que más resonaron en mí o que fueron significativas o repetitivas. Digamos, todo lo que a mí me llamó la atención lo pongo en un recorte. El cuarto es el análisis de la crónica, el quinto la hipótesis y el sexto es el proceso corrector, ¿no? Que tiene que ver con mi aporte, digamos, que yo creo que podría generar algún cambio o un aporte, digamos, al acontecer del grupo. Dentro del análisis, digamos, ¿qué cosas voy a registrar en la apertura? Ya dijimos antes, asistencia, puntualidad, formas de ingreso, cuestiones espaciales, actitudes corporales, silencios, clima grupal, etc. Las aperturas tienen 3 características. La primera, si es abierta, o sea, tiene que ver con si alguno de los integrantes inicia la reunión y ya se sigue el hilo conductor, digamos, se da por comenzado el grupo operativo, ¿no es cierto? La apertura semiabierta va a tener que ver con un saludo del coordinador, alguna intervención, alguna pregunta y que alguien tome esa palabra y se pueda dar continuidad a la reunión. Directamente, si es cerrada, si el grupo no registra el inicio de la reunión, que también está diciendo algo, el coordinador abre con una intervención, ¿sí? Dentro del desarrollo, ¿qué cosas voy a tener en cuenta? Obviamente cómo se desarrolla la reunión, ¿sí? Y voy a tratar de dilucidar, digamos, cuáles son las fantasías grupales, qué se monta el grupo, cuál es el mito grupal, cuál es la ansiedad que predomina, los supuestos básicos, las contradicciones. Me voy a pegar a toda la teoría que tiene que ver con lo inconsciente del discurso grupal y voy a tratar de analizar la crónica desde ahí, ¿sí?
En cuanto a los vectores del cono, voy a hablar de la cooperación, ¿sí? El grupo visualiza el objetivo, digamos, los aportes que hacen son adecuados, enriquecen la información o están parados desde la competencia, ¿sí? Voy a prestar atención en estas cuestiones cuando hablo de cooperación. Por supuesto, y fundamental la comunicación, que puede existir o no, digamos, que es la interacción verbal, si es intensa, escasa, si es regular, si es gestual, si es corporal, si es dilemática, si es radial, si tiene que ver, digamos, con una escucha activa o cómo se realiza el circuito de la comunicación, si los integrantes son receptivos, si confrontan. Varía la comunicación, ante qué situaciones, digamos, el grupo puede ir y venir, ¿no es cierto? Yo tengo que prestar atención en todo ese discurso, en lo que dice, por supuesto, y lo que no dice también. En cuanto al aprendizaje, ¿qué cosas voy a tener en cuenta? El grupo realiza una síntesis en pos de la tarea, digamos, puede hacer una síntesis, hay integración, o hay dependencia, rigidez, estereotipia. Estas cosas son importantes al momento de analizar el aprendizaje. Cuando hablo de la tele, por supuesto voy a hablar del clima grupal, qué predomina, si es hostil, cálido, afectivo, si hay enfrentamientos, alianzas, ¿no es cierto? Después vamos a ver lo que tiene que ver con el monto de pretarea, que por supuesto va a tener que ver con la ansiedad, ¿no es cierto? Con la carga de ansiedad que el grupo sostiene en ese momento, qué obstáculos, tratar de visualizar el obstáculo, y por supuesto las técnicas defensivas evitativas que el grupo utiliza dado el monto de ansiedad, ¿no es cierto? Y lo que tiene que ver con el monto de tarea va a tener que ver cuánto pone el grupo en pos de la tarea, ¿no? Si se logra un esclarecimiento, si elabora las ansiedades, si modifica la forma de relacionarse, si visualiza un obstáculo o pone, digamos, resistencia a ese obstáculo, si tiene una actitud regresiva, por el contrario, o si realmente pueden entrar en tarea. Cuando hablamos de tarea, podemos estar hablando de la tarea explícita, que tiene que ver con la teoría, y también vamos a hablar de la tarea implícita, que tiene que ver con la trama vincular, por supuesto, ¿no? Luego vamos a hablar del proyecto, que es la relación del grupo, cómo se relaciona el grupo positivamente con el objetivo marcado, ¿no es cierto? Si puede planificar la tarea, por supuesto. Y después otro momento de la crónica, por supuesto, es el cierre, y es la actitud que toma el grupo ante la finalización del encuentro, ¿sí? ¿Lo registra o no lo registra? A veces el coordinador dice como, bueno, chicos, ya vamos cerrando, y ellos siguen hablando. Eso también tiene que ver, o sea, todo tiene que ver, lo que se dice y lo que no se dice, ¿no es cierto? Predomina la ansiedad. ¿Qué ansiedad predomina? ¿No es cierto? Las características del cierre en general coinciden con la apertura, así como es el clima, es afectivo, es hostil, es indiferente. Cuando yo hago un análisis, por ejemplo, por dar un ejemplo cualquiera, puedo decir el grupo se encuentra en una posición equisoparanoide debido a la carga de ansiedad generada por el atravesamiento de la teoría. Por ejemplo, ustedes se acuerdan, ¿no? Que cuando no puedo integrar la realidad, porque el monto de ansiedad es tan grave, separo la realidad, la deposito lo bueno afuera, lo malo afuera, perdón, y lo bueno adentro, ¿no es cierto? Entonces, una hipotetización del análisis podría ser eso, por ejemplo. De acuerdo al monto de ansiedad, el grupo está en una posición paranoide. Pero tengo que tener en cuenta que tengo un abanico de teoría y un montón de herramientas para analizar, ¿sí? Si bien hay que seguir determinados pasos, es muy rico animarse, digamos, por supuesto, siempre articulando con la teoría, a generar hipótesis. A analizar el grupo. La hipótesis tiene que ver con dos renglones que donde yo puedo decir
por dónde se encuentra el grupo, pero algo concreto. Todo lo demás que yo quiero poner lo pongo en el análisis, ¿sí? Y después el proceso corrector tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer un pequeño aporte de acuerdo a mi mirada para ver si puedo generar un cambio o una modificación, alguna dinámica, tiene que ver con eso. Más o menos esto es de lo que veníamos hablando en la parte del teórico del otro día, que por internet, digamos, no pudo ser muy efectivo. Espero que les sirva. Si necesitan algo, me avisan. Y si quieren que toquemos algún otro tema también, por favor, no duden en consultar. Les mando un abrazo grande. Hasta luego.